8-9. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, el líder liberal y candidato a la presidencia de la República por ese partido, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha el 18 de agosto de 1989, cuando se disponía a dar un discurso. Tras un cuarto de siglo, solo 2 de los cerca 20 directos implicados en la investigación por este crimen están condenados. Por esa razón, familiares y amigos y seguidores de Galán consideran que su muerte aún se mantiene en la impunidad. ¿Qué ha pasado con la investigación por la muerte de Luis Carlos Galán? ¿Y cómo se conmemoró esta fecha de su asesinato? ¿Qué piden sus familiares? Ese es el tema de nuestra historia central que iniciamos con Johan Benavides. Johan, muy buenas noches. Usted acompañó a todos los seguidores y familiares en estas actividades. ¿Qué pudo encontrar? Álvaro y televidentes, muy buenas noches. Con un desfile que inició en el barrio La Despensa, recorriendo toda la autopista sur hasta el Parque Municipal de Soacha, se recordó a este líder liberal. Además, con las bandas marciales se acompañaron a los familiares que asistieron al evento. Las bandas de guerra de los niños y jóvenes de varios colegios se escucharon en todo Soacha en una marcha por las principales calles del municipio. Pues está cumpliendo 25 años de fallecido. ¿Qué recuerdas de Luis Carlos Galán? Era muy solidario. Es que queremos fomentar la paz acá en Soacha. Los soachunos rindieron hoy homenaje a Luis Carlos Galán Sarmiento. Sembramos 2.100 árboles en todo el municipio de Soacha, también una clásica ciclística, tenemos la carrera atlética Luis Carlos Galán, tenemos un torneo de ajedrez de diferentes categorías, todo esto en el marco de la conmemoración. Recordaron al político liberal instalando una estatua exactamente en el punto donde fue herido el 18 de agosto de 1989, acompañada de una placa que recuerda su trabajo y trayectoria. Yo estaba prestando el servicio militar ese 18 de agosto del 89, lo recuerdo como un hombre que luchó mucho contra la corrupción, contra el narcotráfico, que fue perseguido. Pero también nos ayudaba a tener un sentido de pertenencia hacia el municipio, ya que él fue un estandarte para nuestra vida. El ex concejal de Bogotá, Antonio Galán, hermano de Luis Carlos, y sus hijos, los senadores Carlos Fernando y Juan Manuel Galán Pachón, recibieron condecoraciones. Durante la semana estará abierta una exposición fotográfica y bibliográfica en la Alcaldía Municipal de Soacha, con varias imágenes y documentos sobre los recorridos que realizó el político en este municipio. Johan, pero usted también estuvo en la plaza principal del municipio de Soacha y pudo reconstruir cómo ocurrieron estos hechos. ¿Cómo fue esa trágica noche? Álvaro, a las 8:40 de la noche del 18 de agosto, un viernes de 1989, el sonido de una balacera se mezcló con el ruido de los fuegos pirotécnicos que acompañarían el discurso de Luis Carlos Galán. Esa fue una de las estrategias para acabar con su vida. 2 semanas antes de presidir un discurso en el parque principal de Soacha, tras unas protestas en ese municipio, Luis Carlos Galán Sarmiento se había salvado de un atentado en Medellín. Justo aquí en el tropezón de Soacha, el doctor Galán Sarmiento se subió a una camioneta blanca comenzando a saludar a la gente para iniciar su caravana por la carrera séptima. Galán entró a Soacha por el barrio La Despensa con aire de caudillo. La iluminación era escasa y su esquema de seguridad le fue debilitado por el DAS. Aproximadamente hacia las 8:25 de la noche, la caravana del candidato presidencial desfiló por esta importante vía vehicular y giró a la derecha. El hombre más estimado del país sonreía inocente. Un show de juegos pirotécnicos atenuaría el sonido de los disparos. Luego la camioneta del doctor Galán llegó hasta este punto, justamente al frente de la alcaldía municipal. Él se bajó y se dirigió hacia la tarima de cemento que se encontraba allí. Cuando Galán alzó los brazos como acostumbraba para saludar, su chaleco antibalas se subió, por lo que su abdomen quedó descubierto. Ahí recibió un disparo que de inmediato le produjo un paro cardiorrespiratorio. A las 8:55 fue ingresado por sus escoltas al hospital de Bosa, pero había que buscar otro centro, pues allí no tenían los equipos para tratarlo. A las 9:25 de la noche, la ambulancia se abría paso por la avenida 1 de Mayo para ingresar a urgencias del hospital de Kennedy.
A las 10 de la noche, su esposa, Gloria Pachón, fue notificada con la noticia de su muerte. Y las investigaciones por la muerte de Luis Carlos Galán han estado llenas de trabas y misterios que la han entorpecido. Tanto así que 25 años después de su muerte, se cree que todos los involucrados aún no han respondido ante la justicia. ¿Cuál es el estado actual de estos procesos, Johan? Mire, Álvaro, solo 2 de los más de 20 directos implicados en el magnicidio de Luis Carlos Galán están condenados. City Noticias habló con la esposa de un concejal que también cayó esa noche junto a una escolta de Galán. Ella, aún después de 25 años, sigue exigiendo justicia. Hemos nacido en un país con problemas, con obstáculos, atrasado, con limitaciones, también con grandes posibilidades. Y me apasiona la opción de trabajar porque esas posibilidades se desarrollen. Miguel Antonio Maza Márquez, exdirector del DAS. Alberto Santofimio Botero, ex senador de la República. Manuel Antonio González, alto funcionario del DAS. Luis Felipe Montilla, excomandante de la policía de Soacha. John Jairo Vázquez, alias Popeye, sicario de Pablo Escobar, son algunos de los rostros aventajados de los procesados por el magnicidio del líder del nuevo liberalismo. Después de 25 años, solo hay 2 condenados, ambos de las entrañas de Escobar. Popeye, su sicario de confianza, y Alberto Santofimio Botero, acérrimo enemigo político de Galán y ficha del capo en el Congreso. Incluso la esposa del exconcejal de Soacha, Julio César Peñalosa Sánchez, quien cayó esa noche en el atentado junto al escolta Santiago Cuervo Jiménez, aún reclama justicia. Julio César Peñalosa era una persona de Soacha, era licenciado en educación física, colaboraba mucho con el deporte. Ya han pasado 25 años y pido celeridad para que este asesinato salga ya a la luz pública. Solo 2 de los más de 20 directos implicados en el crimen de Luis Carlos Galán están condenados. Aún falta por esclarecer la complicidad de políticos y de oficiales del ejército y de la policía que no han sido tocados. Johan, usted tuvo la oportunidad de dialogar con algunas personas que siguieron al líder liberal durante toda su trayectoria. ¿Qué fue lo que le comentaron y cómo recuerdan al candidato? Ellos lo recuerdan, Álvaro, con mucha tristeza e impotencia. Dicen que al igual que el 9 de abril de 1948, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán Ayala, con la muerte de Galán también se mataron las esperanzas de muchos colombianos por un país mejor. Nora Cecilia Daza tenía 28 años cuando sicarios planeaban el asesinato del senador Luis Carlos Galán. Recuerdo que había mucha gente, había mucho colegio. El parque estaba muy iluminado, con flores, con claveles blancos y rojos y bombas. Esta mujer vendedora de almojábanas se quedó sin escuchar su discurso, pues Galán no alcanzó a pronunciar ni una sola palabra. Él levantó así las manos, él levantó saludando. Ahí fue cuando le dispararon a él y él cayó ahí. El homicidio fue tan bien planeado que 4 horas antes, sobre una tarima de cemento, instalaron otra de madera en donde se escondieron sicarios. Y a él lo cogieron y lo subieron en el carro de él, lo llevaron, se le cayó un zapato, lo sacaron, sino la vuelta que le dieron a él fue por una calle ciega. Y doña Gloria Alba Huertas asistió a su funeral en el cementerio central. Era tanta la cantidad de gente que no se podía pasar. Con banderas de Colombia lo proclamaban a él. Como ella, miles de personas lo lloraron en territorio nacional. Yo lo lloré porque fue un maestro, un don contra la droga. Él quería quitar el narcotráfico. Me acuerdo tanto cuando Juan Manuel le entregó las banderas a Gaviria, le dijo, le entrego las banderas de mi padre para que haga un país bueno y sacarlo adelante, y no se vio nada. 8:18, y precisamente para ampliar este tema nos acompaña en estudio el senador de la República, Carlos Fernando Galán, hijo del líder político Luis Carlos Galán. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas bienvenido noches, a City Noticias. 25 años después, ustedes están conmemorando lo que ha sido este magnicidio. ¿Qué pueden ustedes señalar sobre estos hechos que aún están sin esclarecer? No, pues la investigación ha avanzado, avanzó en la responsabilidad del cartel de Medellín, falta la responsabilidad de la familia Ochoa en este asesinato porque participaron de la decisión, falta la responsabilidad del cartel de Cali, que evidentemente se benefició con la muerte de Luis Carlos Galán y hay pruebas en el expediente que indican que también participaron, falta la responsabilidad de agentes del Estado
Está ya llamado a juicio el general Maza Márquez y hay otros miembros de la policía que fueron llamados a juicio porque todo indica, como está en el expediente, que hubo una acción deliberada de miembros de la fuerza pública para permitir el asesinato de Luis Carlos Galán y para que los enemigos de Luis Carlos Galán pudieran acabar con su vida. ¿Ustedes consideran que sí va a haber justicia pronto frente a la muerte del doctor Galán? Esperamos que sí, seguiremos insistiendo, creemos que es fundamental para el país que se conozca la verdad en este y en muchísimos otros crímenes que precisamente en un momento en el que estamos buscando que haya paz, necesitamos que haya verdad. Doctor Galán, 25 años después, la lucha contra prácticamente la corrupción era una de las principales banderas de su papá. Hoy día, ¿ustedes cómo consideran que ha avanzado esta situación en el país? ¿Si ha disminuido, ha aumentado? ¿Continúa esa lucha? Lo que usted ha dicho es clave, porque hay quienes creen que la lucha de Luis Carlos Galán fue contra el narcotráfico simplemente. Y él lo que luchó fue contra el poder corruptor del narcotráfico, la mafia, que buscaba cooptar al Estado en los diferentes niveles para favorecerse. Y eso iba desde el soborno hasta cooptar al Congreso de la República. Y vimos cómo en los años 80 el cartel de Medellín se metió al Congreso, luego el cartel de Cali en los 90, luego la parapolítica. Entonces yo creo que el país se ha fortalecido desde el punto de vista de la institucionalidad, pero también las amenazas al Estado, producto de los dineros de la mafia, bien sea narcotráfico, contrabando, minería ilegal, que hoy estamos viendo, están amenazando todavía al Estado colombiano y por eso las ideas de Luis Carlos Galán de profundizar la democracia, de fortalecer las instituciones, siguen siendo tan vigentes como cuando él murió. En junio de este año se vinculó a Ezequiel Sanabria, el juez que en ese momento ordenó la injusta detención de Hasbún y todos sus compañeros. ¿En qué cree usted que va a parar esto? Bueno, en ese caso hay una acción deliberada de las personas que participaron por elementos que hay en el expediente en el asesinato, miembros de agencias del Estado, y luego desviaron la atención, cometiendo, en mi opinión, dos delitos. Por una parte, inculpar a personas completamente inocentes, como Juiz Hasbún, que estuvo varios años en la cárcel y fueron varias personas. Y por otro lado, permitir que se perdieran años fundamentales en la investigación. Esos primeros años de una investigación son los más importantes, son los que permiten llegar a pruebas fundamentales. Y la acción de estas personas llevó a que no se pudiera avanzar en la investigación en esos primeros años. Pero yo confío, y la familia nuestra confía, en que la nueva tendencia en la investigación de parte de la Fiscalía va a llevarnos a conocer la verdad, a que se haga justicia, a que el país pueda superar este caso. Doctor Galán, muchísimas gracias. Nuevamente bienvenido a los estudios de City Noticias. Muchas gracias a ustedes.